Mi nombre es Sebastián Sánchez Polanco. Por mi acento verán que yo no soy argentino. Yo soy colombiano, soy abogado de la Universidad del Bosque. Egresé ya hace unos años. Vivo hace 2 años en la ciudad de Buenos Aires. Hago una maestría en propiedad intelectual en la Universidad Austral. Hice el curso de invierno el año pasado en la Universidad de Buenos Aires de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Trabajo para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Nación, aquí en la ciudad, y dirijo la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual del API, que como lo dijo Sergio también es una escuela de jóvenes latinoamericanos entregados a la defensa, promoción y estudio de la propiedad intelectual. Ya no lo voy a aburrir más con mi hoja de vida, que no es lo importante. Con Nico habíamos pensado, o tenemos pensado mejor, hacer un conversatorio, digamos, muy como nos gusta, ¿no? Con un matecito. Yo soy colombiano, pero mis amigos argentinos me hicieron enamorar del mate. Ahora, bueno, con el calor que hace no lo preparé, pero bueno, un mate o un café de mi tierra que también que tan rico es. Y es primero generar conciencia en ustedes que son autores, creativos, artistas, o un tereré, claro, un tereré con juguito de naranja o con agua fría. En ustedes que son artistas, que son creativos del diseño gráfico en particular, en la importancia que tiene el derecho de autor y la gestión propiamente de sus derechos. Y antes de que se me olvide, yo tengo un abogado auxiliar que en este momento está dormido, pero en cualquier momento puede meter su nariz aquí y es mi gato. Si ustedes ven un gato negro que se mete o una cola que se me mueve en la cara, es mi gato. Ignórenlo, él me escucha hablar y ve que yo estoy hablando con gente y viene e interactúa. Entonces, les pido disculpas por eso. Y una segunda parte, o un segundo punto mejor, que es de los contratos, ¿no? Digamos que, sí, bienvenido al señor, se llama Remo, mi gato. Hablar de los contratos. ¿Y por qué hablar de contratos es importante para un creativo? Porque el mundo de las ventas y el mundo en el que ustedes se mueven para poder generar dinero y para generar ingresos y vivir de la creatividad, digamos que es lo que un creativo quiere hacer y es vivir de su talento, se hace por intermedio de contratos, ¿no? Qué importante es, por ejemplo, que un artista, que un creativo, que un diseñador gráfico pueda entender o sepa de primera mano la diferencia entre una licencia, entre una cesión, que sepa qué podría ser una obra por encargo, qué es eso que los europeos vienen hablando, o por allá en Estados Unidos venimos hablando de los contratos 360 o contratos buyout, ¿no? Que es el principio de independencia de los derechos, que es tan importante para un creativo, ¿no? Yo con quién hago una cesión, una licencia, con quién contrato, y lo que hablaba Sergio hace un rato que lo pronunció muy bien, el droit de suite o el derecho de reventa, ¿no? Digamos que esa es como una segunda parte que nosotros abordaríamos. La primera parte la va a decir Nico, entonces vamos a empezar al revés. Primero con la parte de los contratos y ahora que se conecte Nico, él muy seguramente les va a hablar de la importancia. Y bueno, lo primero que hay que saber es que en el mundo de los autores, ¿no? El abogado no viene solamente como un bombero a apagar un incendio. El abogado tiene que fungir como un amigo del creativo. A lo largo del tiempo se ha venido pensando o se ha venido instaurando una mala fama de los abogados, que nosotros dañamos los negocios, nos queremos quedar con parte del negocio o que simplemente perseguimos nuestros intereses. En la propiedad intelectual y en el mundo como lo vivimos hoy, que es internet, que es ventas por Spotify, ventas por Deezer, ventas por Facebook, por Instagram, el abogado ya dejó de ser ese enemigo y se tiene que convertir en un aliado de ustedes como creativos, como autores. Porque si ustedes logran hacer, vamos a ponerle palabras de Tinder, ese match con un buen abogado, con una buena abogada que los acompañe desde el momento cero de su creación, créanme que lo que yo les voy a decir de aquí en adelante va a ser mucho más fácil. Porque si ustedes se asesoran desde un principio, el abogado los va a proteger de alguna u otra forma en sus intereses.
y no va a haber un mayor problema cuando haya algún incumplimiento contractual o a ustedes los vayan a querer demandar ante un incumplimiento contractual que se puede dar, porque a la final todo es un contrato. Entonces, el primer consejo que yo les puedo dar desde mi experiencia es, no les estoy diciendo que me contraten a mí, ni mucho menos, pero sí tengan un abogado de confianza, que a ustedes les genere confianza, pero no el abogado de la familia que toda la vida ha manejado los bienes de la familia, sino un abogado que sepa de propiedad intelectual. Esto es como todo en la vida. Yo, por ejemplo, no sé de diseño gráfico nada, ¿no? Entonces, yo como abogado no puedo ir a hacer un diseño gráfico porque me va a salir mal. Entonces, yo como abogado de propiedad intelectual no puedo ir a hacer una compraventa de un bien de una casa porque va a salir mal. Yo hago propiedad intelectual, yo me dedico a intangibles. Entonces, tengan eso muy presente. Hay otra cosa que a mí particularmente no me gusta y es algo que dice, Sebas, ¿no tendrás un modelito? Que necesito hacer un modelito para licenciar mi obra. Los modelos son los que se ponen la ropa y van a pasarela. Los modelos de contratos no existen, chicos y chicas. ¿Por qué no existen? Porque eso es como hacer una prótesis para todo el mundo. Un contrato responde a las necesidades esenciales y primordiales de cada relación. Ningún contrato es igual a otro. Entonces, uno hay veces, en su afán de querer hacer un negocio, lo que hace es bajarse una proforma de internet. Y puede que la proforma de internet sea de un gran empresario que le quite todos los derechos al artista y ustedes por ahí no quieren eso. O al contrario, se bajan un contrato que es supremamente beneficioso para ustedes como diseñadores, pero para la contraparte es supremamente mala y se va a dañar el negocio porque la contraparte les va a decir, pero el diseñador que me mandó. Entonces, también ese es el papel del abogado, redactar los contratos respondiendo a la relación que ustedes tengan del negocio. Un contrato, hagan de cuenta que es como cuando uno va al traumatólogo y le saca una radiografía, es eso mismo. El abogado entiende la situación y lo plasma en un documento que se llama contrato para que ustedes puedan tener una buena relación contractual. ¿Cuáles son esos contratos que ustedes como diseñadores, como artistas pueden hacer? El primero, el más básico, es una licencia. Una licencia, digamos, como su nombre lo puede indicar, es un permiso, es una autorización que yo como artista, si yo fuera artista, voy a buscar un nombre por aquí, me perdonan al que le toque, Manuela, vía Manuela y vía Germán, que son artistas, me perdonan, los voy a usar de ejemplo. Que Manuela y Germán, como artistas que son, van a poderle dar una autorización, por ejemplo, a mí para que yo use una de sus obras, ¿no? Muchas gracias, Manuela. Entonces, yo, por ejemplo, le digo, che, Manu, necesito hacer un logo. Imagínate, necesito hacer un logo porque me salió una campaña. Ahí llegó Nico. Porque necesito hacer una campaña, porque entonces necesito que por favor me licencies una obra para poder exponerla. No sé, qué sé yo. Entonces, Manuela me va a autorizar a mí, Sebastián, pero ella se va a quedar con sus derechos, porque la creación les van a dar unos derechos morales y patrimoniales. Y las licencias y los contratos, vamos a hablarlo en el ámbito de los patrimoniales, ¿no? Entonces ella me va a decir, listo, Sebas, tú tienes la autorización para ir a mostrar el logo. Entonces yo digo, bueno, esto es una obra de Manuela y los derechos son de Manuela, que muy seguramente Manuela es juiciosa y los gestiona en SABA. Y ella me prestó su obra para yo venirla a hacer. Es una autorización. En cambio, una cesión de contratos, y aquí ya para terminar la idea y luego saludo a Nico, una cesión es, Manuela, yo te compro tus derechos patrimoniales y Manuela se desprende y ella solamente va a ser la autora de esa obra, ¿sí? En la licencia, en la primera que es un permiso, Manuela me puede decir, Sebas, te lo presto gratis. O me puedes decir, Sebas, te lo presto y te vale 1,000 pesos. En la cesión también puede ser, te los regalo mis derechos. O te los vendo. ¿Por cuánto tiempo me los vendes? Bueno, puede ser por 1, por 2. La ley 11.723 protege las obras en este aspecto, la vida del autor más 80 años. Entonces, muy en cuenta estos dos primeros contratos que estamos hablando, y es la licencia como un permiso, que puede ser gratuita o puede ser paga, o una cesión. En la cesión ustedes dejan de poder decidir sobre esa obra. La cesión es eso, yo me desprendo. Yo vendo mi carro y sobre mi carro decide otro. Yo vendo mi obra
voy a seguir siendo yo el autor o autora de esta obra, pero las licencias, las autorizaciones, todo la va a seguir dando un tercero. Ahora sí, hola Nico, ¿cómo andas? ¿Qué Qué tal, rico verte. Sebastián? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Bien? Les pido disculpas a todos por la demora. Estaba con compromiso, tuve una reunión en el Congreso y no lo podía postergar, la verdad. Así que bueno. Bueno, Nicolás, yo te quiero dar la bienvenida en nombre de la UDGBA, saludarte, agradecerte como siempre. Le contaba recién a los colegas, que esta es la tercera generación de directores ejecutivos de SABA, con quien nosotros tenemos buena relación y buena onda. Nos alegra muchísimo el diálogo que tenemos con SABA desde siempre hemos tenido muy buena onda y bueno, darte la bienvenida, agradecerte también por el vínculo con Sebastián y bueno, nada, dejarles de vuelta la palabra a ustedes para que puedan desasnarnos de todo lo que ignoramos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, quería arrancar un poquito yo ahora porque en realidad primero teníamos contemplado que hable yo, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pero para poner un poquito en contexto toda esta situación, recién acabo de ver una pregunta que va por el lado de si la 11723 habla de los diseñadores. Yo lo primero que quería hablar es algo bueno, que te había planteado a vos, Sergio, que es una temática que me interesa que sepan, sobre todo, que es crear un cambio de paradigma respecto al diseñador. Que entiendan una cuestión, que lo que el diseñador hace es una obra, ¿sí? Y que el hecho de que el diseñador haga obras lo convierte en autor. Lo que pasa es que muchas veces está muy asociado al autor con lo netamente artístico que representa por ahí, el mismo diseñador se diferencia de lo que es un pintor, por ejemplo, o un escultor. Se diferencia desde que entiende distinta la disciplina que realiza, que no está mal, pero en realidad lo que tendrían que empezar esto es una opinión personal, pero voy a dar mis fundamentos por qué, deberían empezar a tener la óptica de que están muy asemejados a los artistas porque son autores. ¿Cuál es la ventaja que tiene ser autor? Porque yo no digo por cualquier motivo que realmente los diseñadores deberían tener esta concepción de autoral, digamos, de lo que hacen. Si ustedes leen la Constitución, voy a hablar algo, soy abogado y voy a hablar de leyes, además de hablar también de la disciplina que realizan, ¿no? Pero si ustedes toman la Constitución, el artículo 17 de la Constitución habla de la propiedad privada y habla del autor. Menciona la Constitución Nacional a los autores. No, la Constitución Nacional no menciona a los diseñadores, sí menciona a los autores. Esto lo tienen que tener en muchísima consideración. Los diseñadores son autores, entran por este artículo de la Constitución, ¿y cuál es el principal beneficio que tienen con esto? El tipo de protección que tienen los autores. Ustedes tienen que utilizar eso a su favor, la protección que les confiere la Constitución Nacional. Todo el mundo acá seguramente escuchó hablar en algún momento de varios principios del derecho, como está que en caso de duda es a favor de, por ejemplo, cuando hay un proceso penal se habla del principio de inocencia, o sea, a favor del que tiene el proceso penal. Cuando uno habla de laboral, dice a favor del trabajador. Entonces tienen que entender que lo que les otorga el artículo 17 es un indubio pro autoris o autoralis, ¿no? Sebastián, por ahí si me corregís. Autoralis. Sí, sí. Está perfecto, está Bueno, perfecto. eso se lo tienen que tatuar, el indubio autoralis, indubio pro autoralis. Porque eso es la herramienta que les da a ustedes de que van a tener un beneficio extra en la relación contractual que tengan. ¿Sí? Diseñamos el tatú. Bueno, tienen un beneficio extra de protección. ¿Qué es lo que
lo que hablo yo del cambio de paradigma. Ustedes hoy en día, esto lo digo por lo que vengo viendo más que nada, ¿no? De mi aprendizaje, ¿no? Desde el rol que estoy ocupando, ustedes tienen una concepción de que son diseñadores, son trabajadores, pero no en relación de dependencia, son, se pueden llamar emprendedores por ahí. No, alguno puede estar en relación de dependencia o no, pero algo que van a tener siempre es la posibilidad de trabajar a través de los diseños que realicen por encargo. Entonces, ética de la sociedad es un emprendedor, ¿sí? Hoy en día. Ustedes cuando realizan una obra, ya sea una obra por encargo o cualquiera de las otras figuras que realizan, tienen una concepción en la cual son sujetos independientes y lo que genera eso de que sean sujetos independientes es como una relación contractual entre pares, como que el cliente es un par de ustedes. Y que muchas veces esto no es así. La mayoría de los casos, el cliente está en una mejor situación que el autor, que es el que está vendiendo su tiempo en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comúnmente, esto puede llegar a un litigio en lo que es derecho comercial. También puede caer en la óptica civil, pero ¿qué es lo que tiene? Que están en igualdad de condiciones. Y a veces el que tienen del otro lado puede ser una compañía multinacional. Entonces, no hay una verdadera igualdad de condiciones. Si ustedes empiezan a autopercibirse como autores, lo que genera es que pueden invocar que ustedes son autores en una demanda y pueden tener determinados beneficios que le brinda. No solamente la ley 11723, que es la que habla sobre las obras, por eso no habla directamente de diseñadores, habla de obras, tienen la protección de la ley y tienen protección que es supranacional, que viene por el lado de tratados internacionales de derechos humanos, porque la protección del autor viene por el lado de los derechos humanos. Ustedes tienen que entender también que no por cualquier motivo está en el 17 de la Constitución, porque es el que habla de propiedad, y lo que ustedes generan es propiedad intelectual, del tipo intelectual. Puede pasar que generalmente nadie cuestiona la propiedad sobre un bien inmueble, por ejemplo. O sea, si yo me hago una casa, esa casa es mía y no es que va a venir todo el barrio a meterse adentro de mi casa. Esa es la protección de la propiedad privada. Ahora, le ponen ahí si un arquitecto es autor también. Ahora, las propiedades del tipo intelectual sí suelen ser cuestionadas. Suelen los usuarios querer utilizarla de manera gratuita porque a veces acceden a ese contenido de manera gratuita por ahí por internet y creen que la pueden utilizar por el mero hecho de que esté en internet. Eso ustedes saben que no es así. Entonces, esto es una cuestión de entender a su trabajo como obra y que es propiedad de ustedes como propiedad intelectual. Ahí Sebastián estaba hablando de lo que es una obra por encargo, por ejemplo. ¿Verdad, Sebastián? Estabas hablando de ese tema. Ya la obra por encargo, ustedes lo que hacen es ceder completamente sus derechos. Entonces, esa propiedad en la parte patrimonial ya no es más de ustedes. Sí hay algo que queda en cabeza de ustedes, que es lo que se llama el derecho de paternidad. Esa obra es suya y eso no se lo quita a nadie, ¿sí? Pero bueno, hay ciertos derechos que pasan en cabeza del cliente, que sería el usuario, ¿sí? El cliente, llamémoslo cliente porque es la terminología que utilizan ustedes diariamente. Nicolás. Sí. Todo esto es luego de una instancia de registro, ¿no? Formal, de la paternidad, digo, el derecho de paternidad. No necesariamente. Ah, mira. Te explico. Las obras tienen una protección
a través legal, una protección legal a través de la ley, ¿sí? Ustedes, por ser autores, por ser autores de hecho, ya gozan de esa protección. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ante un posible conflicto, si ustedes la tenían registrada, ya van a tener probada esa paternidad, ¿sí? Distinto es si no la tenés registrada, el mismo es conflicto, lo primero que tengas que hacer es demostrar que sos el creador de la obra, ¿sí? Esta es la principal diferencia. Obviamente yo siempre aprovecho para decir que es conveniente registrar las obras. Es algo que a ustedes los va a sacar de que un posible conflicto, porque los conflictos nunca son del todo evitables, ¿sí? Se pueden disminuir el grado de conflicto, ¿no? El registro es una forma, ya no van a tener que probar de otra manera que son los autores de esa obra, más que el registro, que es un pequeño trámite, y sí, lo que preguntan si se registra como propiedad intelectual, más específicamente en la Oficina de Derechos de Autor, ¿sí? Por eso, ustedes tienen que primero entenderse a ustedes mismos como autores. Ya ahí van a tener un registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que se hace un trámite muy sencillo. En la calle Moreno. Moreno, ¿Cómo? ¿no? Moreno. Calle Moreno. Calle Moreno, exactamente. Se hace un trámite muy sencillo en trámites a distancia, la página de argentina.gov.ar. Ustedes ya si ponen, les voy a tirar las siglas que si tienen para anotar en este momento tienen que tomar nota. DNDA, Dirección Nacional, ahí está, ahí alguien lo escribió, DNDA. Ahí, si ustedes googlean cómo registrar una obra de NDA, les va a salir la página de trámites a distancia, les va a tirar un montón de información que ustedes pueden leer, que está muy sencilla porque es para los autores, que los autores no son personas técnicas en lo que es el derecho. Entonces lo van a entender, está bajado al llano. La registración siempre es conveniente. Obviamente a ustedes les sirve para proteger el diseño a nivel nacional, pero queda un antecedente si eventualmente tienen un litigio internacional. El derecho internacional es un poco más complicado y difícil de explicar. Algo que no sé si ya lo dijo Sebastián, pero que también va a ser una recurrente que les digamos es que siempre estén asesorados por abogados. Yo sé que los abogados tenemos mala fama, han sido un pequeño porcentaje que nos ha hecho esa fama, pero la realidad es que eso se supera. Igual que los diseñadores, ¿eh? Igual. Sí, los diseñadores tienen mala fama, a mí no me llegó todavía de esa, pero la de los abogados nos hemos llevado títulos de distintos animales, nos han dicho, nos dicen cuervos, en Estados Unidos se le dice shark porque huele sangre y aparece, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen que entender que la relación con un abogado tiene que ser como la que tienen con un psicólogo, tiene que ser una persona de confianza y se va generando ese vínculo. Pero una vez que se vincula, ustedes tienen un abogado de confianza, una persona que saben que es de confiar, de que pueden consultar constantemente. Nosotros los abogados, al principio sí, cobramos hasta la consulta, es una realidad, pero después se arma una relación en la cual te mandan un WhatsApp y vos le contestás ahí en el momento, y si no te lleva más trabajo que responder por un WhatsApp, eso no se cobra, ¿no? Y uno se puede ahorrar un problema grande, ¿no? Bueno, perdóname, Nicolás, no quería interrumpirte, discúlpame, termina la idea. No, interrumpime tranqui. No, en realidad, a ver, lo que decís me da pie para decir algo acá entre los colegas y las colegas presentes que tiene que ver con el acuerdo que tenemos institucional entre SABA y UDGBA relacionado con una asesoría legal para estos temas, ¿no? Claramente, para derecho de autor y propiedad intelectual, y ahí tenemos una asesoría legal para nuestros socios y socias exclusiva, que me parece que está bueno decirlo, recordarlo y
que todos los aquí presentes se lleven también esa idea, ¿no? Como también uno de los plus y de las ventajas de asociarse a la UDGBA. Sí, tienen que entender también que lo que consiste una consulta no es llevar adelante un caso. Nosotros lo que hacemos es darte un pantallazo legal de lo que están pasando en la situación, digamos, que nos traigan. Después llevarlo adelante, si requiere un abogado, ese tipo de tarea nosotros no la podemos llevar adelante, porque primero que yo soy abogado, pero soy director ejecutivo de la asociación, y me requiere un tiempo de llevarle a determinada persona que en realidad me sacaría de mis funciones, ¿no? Pero sí, obviamente, lo que hacemos es lo que es una consulta legal en la cual somos especialistas en derecho de autor. Y no es lo mismo tener primero una consulta con nosotros y después recurrir a un abogado ya sabiendo lo que tienen que hacer. Porque también el derecho de autor es algo muy específico. Tienen que entender eso, que el derecho de autor es una rama en nuestro país del derecho civil que no tiene juzgados especializados, tiene juzgados comunes de derecho civil, pero requiere un conocimiento técnico que tenés que tener un abogado que sepa de ese submundo del derecho de autor, que es tan especial, para también encaminar la cuestión ante un juez. Porque el juez por ahí puede conocer lo que es, nosotros no manejamos mucho en derecho de autor con ADPIC. ADPIC no viene al caso, no es una herramienta técnica que tenemos nosotros con un tratado internacional. Y por ahí el juez desconoce completamente el artículo 50 del ADPIC hasta que viene un abogado y en una demanda se lo cita en la parte de derecho. Entonces, si el abogado no lo puso, el juez no lo va a aplicar. Entonces, es importante conocer la especialidad. Después también quiero aprovechar el paréntesis que hiciste, ADPIC, con D de dedo, ADPIC. Quiero aprovechar ese parate también para decir que asociarse a SABA es completamente gratuito, no es incompatible para nada con su asociación, así que no es incompatible, somos realizamos dos cuestiones distintas. Entre nuestra labor lo que hacemos es emitir licencias, ayudarlos con cuestiones administrativas que pueden delegar en nosotros, como la cuestión contractual también la podemos llevar adelante, pero obviamente ese tipo de cosas las hacemos para nuestros socios. De vuelta, completamente gratuitos, ¿sí? Tienen beneficios para entrar en museos, otras cosas. Tienen beneficios, no tienen ninguna contra asociados a SABA. A mí en sí lo que me representa es aumentar el número de socios. En sí eso no es significativo es decir, la asociación tiene una espalda, ¿no? En este momento somos 650 asociados. Obviamente nos gustaría ampliar ese número. También para ustedes significaría que cuanto más cantidad de diseñadores están asociados a SABA, más mi foco va a estar puesto en diseñadores. Eso también puede ser un beneficio para ustedes. Ya no me quiero desviar con lo que hacemos nosotros. La verdad es que ahí pusieron la página, ustedes pueden entrar a la página y cualquier cosa, preguntarle a Sergio que derive mi contacto. Pero bueno, Sí. en ese sentido... Sí, quería decirle a Luciano, que decía que él es socio de la UDGBA y no conocía el beneficio. Y sí, Luciano, tenés toda la razón del mundo. Algunas cosas las hemos anunciado de manera bastante informal o no las hemos anunciado del todo con la mayor claridad posible. Y es una de las cosas que vamos a anunciar en breve, el tema de este acuerdo. Así que nada, de a poquito vamos a ir anunciándolo en todas las redes. Para nosotros es un argumento muy interesante también para sumar asociados. Quería preguntarles algo a los dos, en realidad, que tiene que ver un poco con lo que recién mencionaban. Sebastián al principio habló de artista, habló de creativo. Vos, Nicolás, hablas de autor. Bueno, yo no sé, las colegas y los colegas que están hoy presentes por ahí me van a corregir y me van a decir si me equivoco, pero en principio los diseñadores gráficos y las diseñadoras gráficas tenemos algunos problemas cuando se habla de arte y diseño y se genera ahí una disputa medio pavota a mi criterio, pero que existe,
entre el arte no es diseño, el diseño no es arte, nosotros no somos autores, nosotros trabajamos para alguien, para un comitente que nos pide hacer algo que nosotros resolvemos. Y también en algún punto, y acá digo algo de mi cosecha, algo que es personal, que es que nunca somos enteramente originales, ni mucho menos. Siempre trabajamos a partir de lo creado por otro, o por lo menos tomamos algo y lo representamos, lo recreamos, lo reversionamos. Bueno, hay una cuestión que me parece que hay que decir, por lo menos yo lo vivo así, es mi punto de vista al respecto. Y yo no sé cómo se lleva eso con lo que vos mencionabas recién, Nicolás, concretamente, y con lo que mencionaba antes. Ahí está el gato de Sebastián. Lo que mencionaba antes Sebastián. O sea, ¿cómo se lleva el arte, el artista? Bueno, el pintor, el escultor, el fotógrafo, bueno, evidentemente por ahí sí genera obra, al no tener un comitente, genera obra original o genera obra inédita. Los diseñadores me parece que ahí estamos en un gris. Sí, en realidad ese gris depende de dónde se pare cada diseñador puntualmente, ¿no? Primero quiero decir algo que acá está bueno esta charla como la organizamos porque yo en un primer momento, Sergio, vos hablaste conmigo y yo te presenté a Sebastián como posibilidad de incorporarlo. ¿Cuál es la visión que aporta cada uno? Quiero que entiendan esto. Sebastián es muy bueno en lo que hace respecto al derecho de autor. Él está en una maestría, no sé si la terminó. ¿La terminaste ya, Seba? ¿La maestría o estás ahí? El miércoles terminamos. El otro miércoles, el 9. O sea, va a pasar de ser un magíster, lo que significa eso, ¿no? Un título en el cual habla de su especialidad. Yo soy más un abogado más generalista en sí, me considero generalista. Y esto también es la percepción de cada uno, ¿no? Como vos hablabas de los diseñadores. Quiero llegar a un punto con esto. Lo que tiene Sebastián es que tiene una mirada muy internacionalista y tiene una mirada un poco más empresarial que yo. Él habla mucho de los emprendedores y entiende mucho también la óptica de una empresa propiamente dicha. Y yo tengo una óptica muy pública. Yo soy un abogado de la UBA y parte de los conocimientos que tengo es de tener una visión de lo público y de la normativa vigente acá en Argentina. Entonces, como que son miradas que se complementan mucho. Ahora, yendo concretamente a la respuesta de lo que decís vos, yo creo que Sebastián va a coincidir conmigo al 100% de que no hay duda de que lo más estratégico para un diseñador es pararse desde la óptica de un autor. Dentro de lo que es considerado un autor, el diseñador está incluido. O sea, un diseñador que diga yo soy autor va a estar en lo correcto, porque los parámetros se ajustan, ¿sí? Ahora, es como decía yo antes, si vos no invocás que sos un autor, nadie te va a considerar un autor si no es más que vos mismo, que lo que te genera es un beneficio en sí. Es como te decía, mirá si vos te contrata, tenés la suerte de que sos el diseñador de Coca-Cola y te pidió que le diseñes algo puntualmente, ¿sí? Y no vamos al diseño industrial que tiene una beta aparte, ¿no? Porque por ahí, si se trata de una botella, ya no voy por ese lado. Hablo más bien de un diseño gráfico, de hacerle una ficha a Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tenés un litigio con Coca-Cola y te llevan a los juzgados comerciales. Ya te puedo decir que perdiste. Si arranca ese litigio yendo a un juzgado comercial, el derecho comercial se rige por unas normas que lo importante ahí es ser una empresa y facturar. Después, si son dos empresas, el que tenga mejores abogados va a ganar, ¿sí? Y generalmente Coca-Cola va a poder tener los mejores abogados, ¿sí? Eventualmente un autor puede llegar a tener los mejores abogados, ¿no? Porque estamos muchos de los que tiran para el lado del derecho de autor. Ahora, si vos recurriste a un estudio de abogados en donde no tienen idea del derecho de autor y vos le fuiste con un contrato a litigar a un fuero comercial, y yo te diría que hay grandes posibilidades de que salgas perdiendo ya de entrada. Entonces, mi opinión personal es que pueden ser considerados autores y de hecho ustedes mismos se tienen que considerar autores. Y que eso es estratégico.
¿Viste que dicen la famosa frase, el conocimiento es poder? El conocimiento es poder. Estamos de acuerdo en eso, no sé. El conocimiento es poder. Y si vos además del conocimiento, ¿no? Conocés tus propios derechos, ¿sí? El conocimiento sobre el derecho es un poder un poco más importante. El conocimiento sobre derechos. Ahora, ustedes investiguen, después no se queden con lo que les diga yo, lo que le diga ahora Sebastián, investiguen y van a poder llegar a esa conclusión de que pararse como un autor van a gozar de una protección constitucional, de una protección internacional que viene por el lado de la humanidad, desde el lado de la cultura, ¿sí? Quiero cerrar para dejarle paso a Sebastián, que también dé su opinión, diciendo que, bueno, eso de que si es obra o no es obra lo que hacen, que en realidad tienen un concepto de obra que va muy por el lado de un cuadro, ¿no? Claro. Tienen ese concepto. Antes alguien me preguntó si los arquitectos son autores. Sí, son autores. Y a veces algunos lo considerarán y otros no, desde la parte social, digamos, pero lo que hacen es una obra y nadie duda que la Catedral de Notre Dame tiene un valor artístico impresionante, es hermosa cuando uno lo ve. Y eso es obra, y por eso goza de una determinada protección. Obviamente estará el arquitecto que se considera autor y el arquitecto que no, y que pase por las normas profesionales de la arquitectura, ¿sí? Hay que saber aplicar cuándo invocar ser autor y cuándo un profesional arquitecto, por ejemplo. Pero quería cerrar con esto de que hoy justamente tuve esa discusión con un miembro de la comisión directiva de Saba, que también la ve muy difícil que un diseño sea una obra, ¿sí? O sea, entiende que es una obra, no lo ve como algo artístico. Yo particularmente sí entiendo lo que hace un diseñador como algo artístico. Hay que analizar el caso por caso, ¿no? Pero yo me imagino, primero que tengo un ejemplo que acá todos van a coincidir, Andy Warhol era un diseñador que se volvió un autor, un artista. Y uno ve la lata Campbell y ya sabe que ya lo reconocimos directamente como el artista Andy Warhol, ¿sí? Pero con el tiempo él se fue parando como artista, pero él cuando empezó en cuestiones de publicidad. Yo veo flyer a veces de fiestas electrónicas que te vuelan la cabeza el diseño hermoso que hacen, que obviamente, como todo flyer, contiene una fecha, una hora y un lugar, porque ese es el objetivo del flyer, es una comunicación. Pero esa comunicación contiene una beta artística que un coleccionista puede tener, que hasta puede mandar a enmarcar por ahí en un tamaño más grande, pero se han hecho diseños hermosos en flyers, por ejemplo. Claro, y piezas efímeras, ¿no? Que son efímeras por esencia, por su característica es lo efímero, ¿viste? Claro, porque tiene determinada fecha, ¿no? Claro. Es para determinado evento. Pero más allá de esa fecha de evento, si lo artístico del diseño te gusta, tiene el valor de arte y Sí. tiene un montón de características, puede ser revendido. Hay un montón de cuestiones que no quiero desviar de lo puntual que me preguntaste, pero yo, a mi consideración personal, el diseño puede tener una beta súper artística y considerado obra artística. Después, más allá de que no hay, es indudable que lo que hacen son obras. Pero bueno, está esta dicotomía de la obra artística y de la obra de producción de trabajo, ¿no? Sí, sí, aparte hay lugares en donde el diseño se enseña. En pocos lugares del mundo es una carrera universitaria como acá en Argentina, eso hay que decirlo. Y en algunos lugares de la Argentina se enseña en Bellas Artes lo que es el diseño gráfico y demás. El diseño aplicado, el arte aplicado, ¿no? Quería preguntarte algo. Apareció en el chat una pregunta interesante antes de, quizá para darle la pelota a Sebastián. Cecilia preguntaba, ¿qué pasa cuando se labura en cooperación, ilustradores, fotógrafos, programadores, cuando es un trabajo en conjunto, ¿no? Elementos de otros que intervienen a la creación de una obra única? Eso me parece interesante también como pregunta, ¿no?
No sé si Seba, porque por ahí sería, si lo querés anotar para el siguiente tema, por ahí si Seba Ok. quiere dar su opinión respecto a autores y obra y... Sí, precisamente hay varias cosas que quiero comentar. Yo siempre que me refiero, yo digo autores creativos artistas, porque el adjetivo, hay personas que se identifican más con un adjetivo que con otro, pero como decía Nico, en general todos son autores, ¿no? El convenio de Berna, que es el convenio que nos rige internacionalmente en el derecho de autor, ya que dice que una obra en el diseño es cualquier diseño, grabado o plano. Entonces, el diseño gráfico, por ejemplo, viene enmarcado dentro del diseño que da la norma para hacerse ver como obra. Entonces, yo uso los tres adjetivos porque la vida me ha enseñado que hay veces le digo a un autor y me dice, no, soy creativo. Le digo creativo, no, yo soy un artista porque hago arte. Bueno, entonces para este tipo de cosas yo siempre digo autor, creativo, artista. Pero es lo mismo, digamos, en el fondo son autores que crean obras. Lo otro que me pareció interesante es que ustedes llegan y dicen que no crean desde cero, ¿no? Crean desde lo que otro hizo. Bueno, las teorías más puras del derecho de autor dicen que nadie crea de la nada, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos una experiencia y creamos con base en esa experiencia que nosotros tenemos. Entonces, no existe hoy en el 2020 una creación 100% original, porque uno va caminando, me disculpan las personas que no son de la ciudad de Buenos Aires, uno va caminando por la calle Corrientes y de pronto ve un logo y luego le llama la atención o lo contratan a uno para hacer un logo de otra cosa y uno dice, mira, me voy a inspirar, sin irse a copiar, me voy a inspirar de este logo que vi en la calle Corrientes, pero también me voy a inspirar del tango de Gardel, de pronto por ahí, o esta mañana desayuné o me almorcé una milanesa y la milanesa me hizo sentir un sabor que me recordó, ¿sí? Todo es una construcción empírica de experiencia. Entonces, no hay que pensar que porque uno crea con base en su experiencia no está creando algo original. La originalidad va impregnada en el sello que ustedes les quieran poner. Yo estoy seguro que nadie crea como Germán, que nadie crea como Manuela o como Sergio, ¿sí? Cada uno tiene su sello que lo identifica. Entonces, va más por ahí de lo que yo quería responder de la pregunta. Y yo te pregunto algo, Sebastián, y vos, el producto del diseño de un diseñador, justamente, ¿no? ¿Vos le ves una beta artística? ¿Lo ves como una obra artística? Sí, precisamente yo no tengo duda de que sea una obra artística. Precisamente ayer asesoré a una emprendedora en Colombia que ella me decía, Sebas, es que voy a mandar a hacer el logo con un diseñador. Le digo, bueno, hagámosle un contrato al diseñador, ¿no? Porque es que el diseñador está creando un diseño, está creando una obra protegida por el derecho de autor. Y cuando ustedes van a vender, van a ceder, van a licenciar, hay que tener un contrato para ustedes mismos respetarse y creerse ese cuento, como se dice en mi país, que están subidos en el tren de la autoría, de ser autores, ¿no? Entonces, sí, totalmente, es una obra, son artistas y tienen que hacer respetar sus derechos y tener buenos contratos. Yo soy profesor en algunas universidades y yo a mis estudiantes les digo, buenos contratos generan menores litigios o buenos contratos generan litigios menos costosos. Entonces hay que perderle el miedo a hacer un contrato y a negociar los contratos para hacerse valer sus derechos con las marcas que ustedes vayan a diseñar o en el trabajo que ustedes vayan a hacer. Sí, sí, coincido 100%. Una cosita que quería contarles antes de pasar a la primera pregunta esa que quedó ahí en el tintero es una tarea que ustedes seguramente realicen muchos de acá, la utilización de AutoCAD. No sé si es un programa que habitualmente usan AutoCAD. ¿No? ¿No? No, AutoCAD. es más de arquitectura el CAD. El AutoCAD sí es muy de arquitectura, pero diseños 3D, ¿con qué hacen? Te pregunto. No sé si habrá algún colega acá que haga 3D. Se suele ¿No? usar hay algunos de. A ver, espérate.
3D Studio, hay distintos Ahí softwares. pasaron un par. Bueno, Rhinoceros, claro, Blender, sí, estoy a full. me Sí. quise hacer el Illustrator. Me quise hacer el que sabía, pero bueno, le pifié. Pero bueno, pongamos eso. Alguien acá hace cosas 3D, ¿no? Hay algo que se está viniendo ahora, 3D Max, ahí está, esa sí la escuché, 3D Max. Hay algo que se viene ahora que es, en realidad ya está, pero obviamente no tiene la relevancia todavía. Lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada, para quien no sepa, consiste en utilizar herramientas tecnológicas para observar el medio ambiente que nos rodea e insertar diseños tridimensionales que vos puedas recorrer a través de la mirada de una tecnología, como puede ser un celular, ver objetos en lugares en donde en la realidad no están, ¿no? Coloca objetos tridimensionales. Entonces, vos cambiás la perspectiva y vas viendo distintos ángulos de ese objeto. Hay algo que llegó recién a la Argentina, que es una aplicación que te coloca obras utilizando la realidad aumentada. Eso crea una obra que es digital, que la coloca en el espacio físico real, obviamente utilizando una tecnología, vos lo ves ahí y tiene su valor artístico, su atractivo propio del arte, y que eso, el que lo hizo es diseñador, porque en definitiva utilizó las herramientas que ahí estaban describiendo. Bueno, ahí ponen Amazon lo usó para vender objetos. Claro, también hoy en día están las impresoras 3D, ¿no? Pero ahí el diseñador puede hacer una obra de las que se consideran artísticas. Es una beta también, es algo nuevo que yo no tengo duda de que se va a desarrollar y va a tomar una gran relevancia. Cada vez lo digital está más presente. Es el rumbo que está tomando la humanidad, ¿no? Pero bueno, ahí les pongo un ejemplo en donde es un diseñador quien crea una obra artística que nadie va a tener duda de que es una obra artística. Sí, totalmente. Ahora, si querés pasar a la pregunta. No, sí, no quiero perder las preguntas que van apareciendo en el chat, que están, me parece que están, es una mejor que la otra. Sandra preguntaba hace un ratito si hay alguna bibliografía recomendable que ustedes nos digan sobre autoría argentina. Bueno, Sandra tiene ganas de leer Derecho. No todo. Si quiere leer Derecho fuerte. Ahí voy, para que te lo muestro. Sí, se lo vamos a mostrar ahí. Lo tengo yo también, a ver si es el mismo. Bibliografía recomendable, a ver, vamos a ver. Un librazo, seguramente 150.000 páginas. Ahí está. Con este pueden matar chorros, pero se llama Derecho de Autor y Derechos Conexos, de la doctora Delia Lipsic. Se lo voy a enfocar, a ver, para que vean el nombre. Lipsic. Así. Y bueno, Nico tiene otro. Toma nota, Sandra, ¿eh? Este es el libro. Ese libro es... ¿Enfocando bien? Estás de ladito. Ahí dice el derecho de autor en la Argentina. Ahí está. Muy bien. Bueno, perfecto. Este libro a nivel internacional está traducido hasta en ruso. Este es el libro que usa la UNESCO para enseñar derecho de autor. Wow. Lo pueden conseguir ahí en tribunales y ese también. Ese de la misma autora con el doctor Villalba. Muy bien. Muy bueno. Y también es bastante grande, ¿no? Claro, es para leer un rato largo, está muy bien. No, pero bueno, él seguramente tiene una edición que le sirve más a él, que es más internacional. Yo tengo una más que está dedicada al derecho argentino, pero ya de por sí la autora escribe cuestiones muy similares en ambos libros y es lo mejor que hay, no solamente en Argentina, sino que en habla hispana más que nada. Igual es internacional, como les dijo, ¿Son los dos de la misma autora? Son de la misma autora, sí. Son de la misma autora. Que de hecho hace un posgrado en la Facultad de Derecho, que lo hice primero yo y lo hizo después Sebastián. Sí. Es como, la autora es como lo más reconocido internacionalmente y es palabra santa también. Hablar de ella es palabra santa en toda la región. Obviamente está traducido a más idiomas de todos modos, pero
pero lo primordial, digamos, cuando uno habla de derecho de autor en Latinoamérica, habla de Delia Lipsic, es así. Sí. Yo voy a aprovechar para hacer un chivo, y me perdonan. En la ELAPI nosotros tenemos un boletín. Escribimos de muchas cosas. Ya les voy a dejar el link donde lo pueden ver. Es una plataforma que se llama Academia y ahí también encuentran de autoría, de titularidad, de un montón de cosas. Es gratis. Pueden descargar el PDF o lo pueden leer en línea. Entonces ya quería meter el chivo ahí, perdón. Perfecto, no, muy bien. Después en todo caso mandá el link al chat. Sí, sí. Y me quedó algo ahí que había escuchado de la pregunta que había pasado, que hablaba de proyectos en los cuales hay varios autores de distintas disciplinas. Bueno, eso en el derecho es una coautoría, ¿sí? Cada uno, hay que ver qué tanto se puede, porque obviamente es un ensamble de obras, ¿no? A veces la obra definitiva es un ensamble de obras, a veces es una única pieza que no se puede distinguir. ¿A qué quiero ir con eso? Cuando uno tiene un proyecto audiovisual, por un lado puede tener música, por ejemplo, ¿no? Y la música de por sí puede ser tratada con independencia, la música, ¿no? Obviamente, si haces un collage en el diseño y utilizás fotos superpuestas y le pones la mano de un pintor, y ahí se complica más. Dividir la obra va a ser de todos, ¿sí? Va a haber una coautoría ahí. Después, los proyectos más grandes suelen tener un director, por ejemplo, que el director se lleva la mayor parte de la autoría, ¿sí? Y después tiene participaciones. No sé qué opinás vos, Sebastián, si estoy en lo correcto. Vos sos más especialista todavía en esto. No, por favor. Sí, estás en lo correcto. Bueno, cuando hay más de un creador, o de un autor, o de un artista, se llama ahora, como lo dijo Nico, en coautoría, ¿no? Existen dos tipos de coautoría que, digamos, de eso nos encargamos los abogados. Una coautoría es la coautoría perfecta, que es cuando la obra es una sola y no se puede ver qué hizo quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro que les mostró Nico es de la autora Lipsic y del doctor Carlos Villalba, pero uno no sabe quién escribió qué. Es una sola obra, es un todo. Y la otra es la coautoría imperfecta, que es donde hay un director y uno puede ver qué hizo quién, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo hablar desde un libro que tengo aquí en la mano, que, bueno, de la maestría, que ven que aquí hay un director, como lo decía Nico, ¿no? Se llama Juan Darío Beltani. Y abajo están los otros autores, ¿sí? Entonces ahí uno dice, bueno, esto es una obra en coautoría, pero si uno lo abre, aquí dice que esta página la escribió Juan Darío Beltani. Y más adelante vamos a encontrar que esta otra página la escribió Romina Llanelo. Uno, en la coautoría imperfecta, uno sabe quién hizo qué. En la coautoría perfecta no, es un todo macizo que uno no sabe quién hizo qué. Es una obra homogénea en el cual uno no puede saber qué autor contribuyó en dónde. No que los dos, se entiende que los dos participaron por igual, los dos o lo que sea, participaron por igual. Claro, si no está bien distinguido, obviamente va a ser una coautoría perfecta, ¿no? Sería como medio la regla general si no está bien distinguido. Pero si uno va a distinguir bien, lo importante es que quede por escrito en un contrato el nivel de autoría de cada uno, los porcentajes de participación, esas cosas es importante, ¿no? Que quede todo registrado. Hay un dicho y es que en los negocios no existen los amigos ni la familia. Entonces, ustedes pueden hacer negocios con el que sea, por favor hagan contratos. Miren, no saben la vida como se les vuelve fácil cuando hay un pleito y ustedes tienen un contrato firmado para poderse defender. Es mucho más fácil y mucho más corto y más económico. Sí, eso lo hemos aprendido en las primeras charlas que nos ha dado en su momento Luciano Marchione hace muchos años ya. Se mencionaba el tema del contrato y que no necesariamente es un documento excesivamente formal, sino que puede ser algo muy informal escrito en una hoja, porque es la voluntad entre partes, ¿no? La famosa voluntad entre partes. Claro. Quería pasar a un tema relacionado con eso, porque, bueno, también me voy acordando. A mí no me gusta tener nada escrito, ¿no? Me gusta que la charla vaya derivando, pero algo que me gustaba tocar es esto de que generalmente los diseñadores, por lo que he visto,
Y hablo del diseñador, el pibe que tiene un escritorio en la casa o en una oficina y hace obras que le van surgiendo, ¿no? Que le surge de acá, de allá, un cliente, otro cliente, ¿no? Hablemos puntualmente de ese estereotipo, ¿no? De diseñador. Esos son los que más se rigen por contratos de los que nosotros llamamos del tipo verbal, que no está por escrito, ¿sí? Que por ahí el contrato en sí se va definiendo por mensajes de texto, de WhatsApp, ¿no? En una cadena de mail o en unos WhatsApp se va hablando, y de ahí va surgiendo lo que es un contrato, porque va a estar qué tipo de obra se quiere, qué tipo de derecho se quiere ejecutar, ¿no? Qué se va a dar en sesión de derechos sobre qué tipo de resultado final, que como habíamos hablado es una obra, ¿no? A lo que iba con esto es que la mayoría de los casos se manejan de una manera informal, sin contrato por escrito. Eso es una desventaja. ¿Cuál es la ventaja que tienen desde la perspectiva de autor? Yo había hablado con vos, Sergio, en una charla cuando surgió esto, que yo había dicho, generalmente no saben que uno, cuando no estipula qué derecho cede, la regla general es que se dio la menor cantidad de derechos posible, ¿sí? Cuando no está bien estipulado, como puede ser estipulado por escrito, dejo esa pregunta para después. Cuando uno no deja estipulado por escrito, se presume que la cesión de derechos fue lo más acotada posible. Eso es un beneficio para el autor, porque cuando uno cede los derechos, ¿no? Y después empieza el usuario, ¿no? El cliente, a irse más allá de lo que se había estipulado de palabra, como puede ser en un llamado por teléfono. Si ustedes tienen un litigio por eso, porque hizo algo que ustedes no lo autorizaron, la presunción va a ser a favor de ustedes. Que ustedes lo que cedieron fue, y ustedes dicen, yo cedí el derecho de reproducción en cajas, ponele, ¿no? Te pongo un ejemplo que pueden aplicar, ¿no? Ustedes se dedican a diseñar cajas de alfajores, que viene varios packaging adentro, ¿no? Y por ahí en un primer momento el que se lo encargaba era una pyme y le dijo, no, mira, el envase adentro va a ser transparente, pero la caja sí quiero que tenga un diseño. Y el día de mañana por ahí facturó mejor el de la pyme y se volvió una empresa, una SRL, y esa SRL, que bueno, también puede ser una pyme, una SRL. Vamos por una SA, ¿no? Que es más, las sociedades anónimas son generalmente más grandes, ¿no? Y dijo, bueno, me gustó mucho el diseño que hizo Sergio, entonces voy a pasar de tenerlo en la caja a tener los packaging individuales. Y a su vez le voy a vender a los kioscos los alfajores así para que vendan por unidad, ¿no? Amplían el negocio. Entonces el otro dice, pero yo te vendí para que hagas una caja. Bueno, en la práctica yo veo a veces que uno se desprende de eso y si hace después un packaging más chico, no lo reclaman. Pero bueno, ustedes tienen que entender porque ustedes también tienen su propio negocio y esto se los hablo desde que yo también fui un emprendedor, ¿no? Porque en su momento fui un abogado de los pocos que salían de la facultad y eran abogados liberales, ¿no? Tenía mi propio estudio y yo tenía que vivir y pagar las cuentas. Y al principio uno cobra un poco más barato para tener el cliente, ¿no? Pero a la larga esa lógica tiene que cambiar, porque si no, no salís del lugar en donde estás. Si uno quiere avanzar, tiene que profesionalizarse uno mismo un poco más. Y ese siguiente paso para ustedes sería el de ponerse con un abogado a hacer un propio contrato, ¿no? Y ustedes saber dividir bien los derechos. Porque así como está el derecho de reproducción sobre un packaging de una caja, está lo que es el derecho de transformación. Si ustedes lo hicieron en un color violeta y quiere sacar una edición especial que va a venir en color dorado, si ustedes se dieron completamente todos los derechos, el cliente puede recurrir a otro diseñador para que le haga un segundo modelo, pero todo dorado.
y por ahí ese cobra menos, porque en sí el grueso de la obra ya está hecho. Solamente le tiene que alterar el color y hace la edición dorada del alfajor, ¿no? Eso, ustedes se tienen que asegurar que ese cliente vuelva a ustedes. De esa manera, si ustedes solamente se dieron el derecho de reproducción y se enteran que no los contactó a ustedes para hacer ese segundo trabajo, ustedes pueden reclamar ahí porque es su autoría el primer trabajo. Y el otro vino y simplemente le cambió el color, ya habiéndose llevado ustedes la mayor parte del diseño puesto ahí. Eso también a ustedes lo da la profesionalidad porque pueden ir cobrando. Está bien, yo la caja te la cobro 2 mangos, pero después cuando vos querés, cuando sos una sociedad anónima y querés ampliar tus productos, y yo ya tengo tu marca hecha, te puedo ir ahí diciendo, bueno, ¿querés hacer esto? Bueno, te lo cobro tanto. Y cada trabajo extra que van haciendo lo van cobrando y tienen esos derechos y tienen asegurado al cliente. No sé si se entendió un poquito por dónde voy. Sí, no, me parece que sí, es importante el derecho a transformación. Es interesante, son cosas que yo por lo menos ignoraba hasta que en el momento que vos me lo contaste lo ignoraba por completo. Si me permite... dale. Ahí lo que estabas diciendo, Nico, ya que él habló de un principio que es el principio pro autor, hay otro principio que se llama el principio de independencia de los derechos, ¿no? Cada derecho es independiente en sí mismo. El derecho patrimonial de transformación, de reproducción, de comunicación pública, de adaptación. Ustedes en los contratos lo van a poder negociar cada uno como una institución y por cada uno les van a pagar, dependiendo del negocio. Entonces, si ustedes van a autorizarlos todos, bueno, van a negociar uno cada uno. Si van a autorizar uno solo, lo tienen que dejar por escrito. Vamos solamente el principio, el derecho de transformación o el de reproducción o el de comunicación pública, en honor al principio de independencia de los derechos. Así se llama, si lo quieren buscar, digamos, más académicamente, ya vamos dos. El principio pro autor y el principio de independencia de los derechos. Y quisiera responder una pregunta que están haciendo en el chat y la vi. El registro del derecho de autor se paga una única vez. En Argentina, más o menos vale entre 150 y 250 pesos aprox. Más o menos. Puedo estar equivocado. Pero no es caro. Sé que hay un colega colombiano porque una colega de Colombia con la cual trabajamos en una radio en algún momento me contactó por LinkedIn a decirme que iban a estar en la charla, ¿verdad? En Colombia el registro es gratuito. Colombia es la única oficina de Latinoamérica que tiene un registro gratuito y 100% digital y en línea. En Argentina tiene un valor y bueno, tiene ahí sus particularidades. Quería anotar eso nomás. Y yo quería agregar algo más, porque ahí veía que decían es muy difícil y generalmente te piden la obra para que después otro diseñador lo termine transformando, ¿no? Haga otras aplicaciones de ese diseño. Yo lo que quiero decir es, más vale que es difícil, es verdad, no es algo sencillo, ¿no? Ir logrando que a veces uno dice, no, es difícil, pero a veces en realidad tenés que ponerle la voluntad también, porque uno no puede dejar que las cosas sean como son y dejar que eso siga así si no es beneficioso para uno. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Les viene la pyme vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Les viene la pyme por primera vez y les dice, quiero hacer esta caja así, asá. Entonces vos tenés conocimiento de que es un derecho puntual, que es el derecho de reproducción, lo que quiere hacer. Entonces decís, perdón, decís, bueno, yo tengo ese conocimiento, no sabés si del otro lado lo tienen ese mismo conocimiento. Entonces ahí es donde está el poder de negociación. El cliente te va a querer negociar el precio, porque pasa mucho con los clientes eso. Te va a decir, no, bueno, pero fíjate si podés cobrarme un poco menos, así, asá. Entonces vos decís, bueno, yo te cobro un poco menos, pero solamente te transfiero el derecho de reproducción. Ahí está el poder de negociación de uno. Y como el otro está interesado solamente en eso en ese momento, te va a decir sí. Entonces ahí... Perdón porque tuve una llamada y tuve que rechazar. Ahí vos tenés ese poder de negociación en decir, bueno, está bien, te lo cobro eso que me estás pidiendo, pero dejamos por escrito que es el derecho de reproducción. Ahí
por ahí el precio lo hubiesen aceptado de otro modo. Pero ¿desde qué perspectiva ganaste? Desde la perspectiva de que cediste la menor cantidad de derechos posible. Entonces, eventualmente, podés seguir facturando, haciendo nuevos trabajos. Te aseguraste eso ahí. Entonces, eso es lo que decía de antes, el conocimiento es poder. Te coloca en una mejor situación de negociación. Yo como abogado aprendí mucho de negociación. Y no es la negociación no es propiamente de la abogacía, es de todos, ¿viste? La negociación es algo diario con lo que vivimos todos. Y hay libros escritos sobre negociación. Por eso, yo lo que le propongo a ustedes es que sean más estratégicos a la hora de ceder derechos. Que digan, bueno, si querés una sesión total, me la tenés que pagar tanto. Y lo vale, porque vas a tener todos estos derechos. Pero si te conformás con este derecho solo, está bien, te lo puedo llegar a cobrar menos. Eso es una forma, alguien puso ahí el win-win. Esas son cosas que salen de la negociación, del arte de la negociación. Es así, en el momento ganamos los dos. Yo te cobré un poquito menos en tu consideración, pero cobré lo mínimo que iba a cobrar mi trabajo y me quedé con la mayor cantidad de derechos. Porque las empresas te dicen, bueno, dale, lo tenemos que hacer por contrato, te hacen firmar, y ahí tienen un montón de cláusulas que dicen que ese diseño que utilizaste vos lo pueden elaborar merchandising, pueden transmitirlo en varios países del mundo y pueden hacer un montón de cosas. Y ahí pasa por el desconocimiento de adherir a un contrato porque simplemente negociaste un monto. Entonces, bueno, es esto que digo, que el conocimiento es poder y que aprendan un poquito a negociar las cosas por separado y darle un valor a cada derecho que van cediendo. Ahí con lo que te digo, y unido, perdón, Sergio, que te interrumpí, y unido con una pregunta que también vi en el chat, aprender a negociar es muy importante. Cuando ustedes están trabajando, o sea, estas negociaciones se da cuando ustedes no están en el marco de una relación de dependencia o en el marco de una obra por encargo, ¿no? Cuando ustedes están en relación de dependencia, por lo regular en el contrato, si los contrataron como diseñadores, hay una cláusula que dice que lo que tú creas es propiedad de quien te contrata en los derechos patrimoniales. Es decir, tu empleador va a ser quien pueda disponer de la obra, quien pueda autorizar estos contratos que nosotros estamos hablando. Esto se llama obra por encargo. A ti te van a encargar a hacer algo. Yo, por ejemplo, Sebastián, encargo el diseño de mi logo para mi marca personal. Ahí tú vas a ser el autor siempre para toda la vida, está todo claro. Pero los derechos sobre ese logo los voy a tener yo. Porque yo encargué, yo te pagué por hacer ese encargo, esa obra mediante un encargo mío. Yo te guié, te digo. Y cuando les pasan este tipo de cosas, como lo que están diciendo ahí, que no les respetan sus derechos, a la que le están haciendo refritos de sus diseños y todo lo demás, la mejor herramienta la tienen en la gestión colectiva. Acudan y aprovechen el convenio que tiene la unión con Saba para que les expliquen qué tienen que hacer y para que les puedan brindar una primera asesoría, como lo dijo Nico, y ustedes puedan llegar un poco más armados, de pronto hacer una carta de documento o asesorarse con un abogado para que les pueda ayudar y defenderse y hacer valer sus derechos. Entonces, la negociación va más allá del contrato también, ¿no? De saber cómo encarar una infracción que les estén haciendo, porque no vamos a poder entrar siempre con una bazuca a tumbar a todo el mundo. Hay veces que toca entrar con la banderita blanca porque no sabemos a qué monstruos nos estamos enfrentando. Les quería poner un ejemplo que me pasó hace poco con un artista. El artista era letrista y hacía la técnica del fileteado, ¿sí? Fileteado porteño. Él se considera un diseñador porque diseña carteles, ¿sí? Hizo una obra muy linda que tiene un atractivo visual que puede ser considerado lo que es una bella arte. Hizo un cartel fileteado que decía Pizzería Argentina. Y con un fileteado porteño se lo vendió a un argentino que se iba para Chile.
le vendió el cartel gigante para que lo ponga en su negocio en el frente, ¿sí? Entonces, eso es una obra puntual, ¿no? Que es el producto, ese cartel le vendió. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Después con ese cartel le hicieron llaveros, la caja de la pizza, hicieron un montón de productos después y no le pagaron nada. Entonces recurrió a Saba diciéndonos, estas personas se fueron más allá de los derechos que yo cedí. Ahora, bueno, eso va a terminar en un litigio en Chile con una asociación que es Sociedad Hermana de Saba, que es nuestro equivalente en Chile, bueno, que tenemos gestión recíproca por convenios que tenemos. Para que se den una idea, Saba tiene convenios multilaterales, bilaterales en realidad, con asociaciones de todo el mundo. Entonces nosotros firmamos un convenio con la gente de Chile, uno con la de Brasil, España, Francia. Entonces de esa manera procuramos que nuestros artistas estén protegidos en todo el mundo. Entonces, bueno, puntualmente les quería hablar porque pasó esto. Él hizo un cartel y de ese cartel hicieron un montón de objetos derivados con ese diseño. Claro, que tampoco por ahí es mala fe. Perdóname, Nicolás, una cosa. ¿Por ahí vos crees que puede haber habido mala fe o es simplemente, nada, te pagué, un poco lo que decía Sebastián, te pagué, esto es mío, lo uso donde quiero y como quiero? Es esa lógica que en realidad escapa al derecho de autor. El derecho de autor no funciona así. Esto es como dijo antes Sebastián, el derecho de autor, en ese sentido, ante la duda va a ser pro autor y que cediste la menor cantidad de derechos, ¿entendés? Si Claro. vos decís que yo cedí hasta acá y si el otro no me demuestra que hay algo por escrito que cediste más, es como dice el autor. Ese es el beneficio de ser un autor. Claro. Hay una colega que preguntó algo relacionado con el diseño editorial que quería leérselo, saber qué opinan ustedes. El tema de, estoy buscándolo aquí, acá lo tengo. Silvana dice, la editorial no deja que ponga mi nombre en la página de legales porque ese libro es de la editorial. Y ella es la diseñadora, entiendo, por su pregunta. ¿Esto es así? ¿Es incorrecto? ¿Es ilegal? Estarán considerando una obra por encargo. Pero, esa es la lógica que usan. pero la lógica está mal, porque a ella no la pueden no poner como autora del diseño. En relación de dependencia, dice que trabaja. En relación de dependencia claro, en una editorial. No importa. A ella la tienen que poner como autora de la obra. La relación de dependencia es para disponer de la obra, pero el derecho de paternidad lo tienen que reconocer y ponerla como diseñadora, como la autora de esa obra. Hay una frase en Argentina que por ser un ambiente académico no la voy a usar, pero la están y ustedes se pueden estar imaginando el resto. Eso no, tiene que respetar su derecho de paternidad. Ella como autora yo precisamente le estaba poniendo un mensajito. Eso no es tan así. A ella como autora la tienen que poner diseño o graficación o me quieran poner por Silvana Tanto. ¿Sí? Como pasa en las películas. Similar a los títulos después de las películas que va diciendo el rol de cada uno, director, director de arte, director de sonido, ¿no? Hay en las películas al final esas que invocan qué hizo cada uno. De la misma manera, al final del libro podría decir, diseñado por... Sí, eso pasa mucho en los discos también, ¿no? Quien toca cada instrumento. Si no figuras en los créditos del disco, no, nadie sabe que tocaste ahí. Yo te aplico este ejemplo porque muchas veces ocurre, ¿no? Que hay músicos que no aparecen en los créditos del disco y no cobran un peso, ¿no? Por la reproducción de esos, de esas fonogramas, como se le dice, creo. Claro, fonograma. Acá hay otra pregunta. Bueno, creo que ustedes ya lo respondieron a esto, pero por las dudas la hago de nuevo, así queda como bien claro el concepto, porque esto aparece mucho y ha aparecido en todas las charlas que hemos tenido al respecto, que es el tema de la relación de dependencia. Yo trabajo en un estudio, trabajo en, recién la colega decía en una editorial, ¿quién es el dueño de mi trabajo? Y esto pasa mucho también con los portfolios, esta cosa de, yo trabajaba en tal agencia, hice tal trabajo del cual estoy orgulloso, quiero mostrarlo en mi portfolio personal. ¿Puedo hacerlo? Ese trabajo, ¿puedo mostrarlo libremente sin pedir autorización?
Ya sabemos que el derecho de paternidad es inalienable, creo que es la palabra, pero bueno, la pregunta esta está siempre aparece, y acá apareció un par de veces. Así que me gustaría si pueden hacer una respuesta como muy breve y concisa. Sí, siempre que haya sido vos quien lo diseñaste, vas a tener ese derecho que se llama de paternidad, y entonces vos lo podés mostrar como obra tuya. Y más allá de que esté reconocido o no después en la obra, ¿no? Digamos, en lo que es el libro, que era como un ejemplo, si en el libro no te invocan, vos de todos modos podés invocar que vos sos el creador de ese diseño y ponerlo en tu portafolio, ¿dijiste la palabra? Sí, el portfolio, la carpeta de trabajos, que en nuestro mundo es Claro. muchas veces la forma que tenemos de buscar trabajo. Es el CV. Y lo podés utilizar. Y de última, si alguien te viene a discutir que vos tengas el derecho, tendrás que demostrar. Yo en ese momento trabajaba y pondrás de testigos a tus compañeros. Ese es el gran problema. Si no está concretamente reconocido, vos sos de hecho el autor y gozás de protección. Lo que pasa es que ante un litigio tenés que demostrar tu condición de autor. Yo a la respuesta que dio Nico le agregaría, y es para estar más seguros ahí, yo lo pondría en el contrato, ¿no? El diseñador con base en esta relación de dependencia tendrá el derecho a poner las ilustraciones que haga en su portfolio indicando para qué las hizo. Tiene un derecho, pero yo lo pondría en el contrato como una nota de... También es que en Argentina creo que debe ser, no, voy a tirar un porcentaje sin saber, pero debe ser el 1% de los empleados que firman un contrato de trabajo. Generalmente es contratado, le dan el alta en ANSES y AFIP y ya está. No es que se firma un contrato. Ese es el gran problema. No se firma. Claro, generalmente no quiero generalizar, pero generalmente no se firma el contrato. No, yo he visto, te juro que del 100% que tuve de casos de derecho laboral, porque yo he hecho mucho laboral, una vez sola me vinieron con un contrato escrito. Una vez sola y tuve un montón de casos. Sí, tal cual. Eso es una práctica muy extendida. Siempre y cuando estés en blanco, ¿no? También eso es otro tema. Sí. Bueno, hay alguien... Bueno, acá hay una colega que dice que su cliente, Cecilia, creo que decía que su cliente hace lo que quiere con su trabajo, que no le pregunta y lo aplica en todos lados, y me parece que esto ya lo tocaron ustedes. Claro, debe ir por el lado de que nunca firmaron algo por escrito. Ahí también está, es una mujer, ¿no? En ella. Cecilia, sí. Ahí está en vos, Cecilia, empezar a incorporar contratos con tus clientes. Y de esa manera... Pero fíjate qué loco, acá ella misma dice que cuando, y la verdad que es posible, que cuando quiso firmar un contrato perdió el cliente. ¿Perdió el cliente? Sí, atento con eso porque eso ocurre. Sí, no tengo duda. Yo te digo, ¿sabés la cantidad de clientes que perdí como abogado por querer cobrar la consulta? Pero Claro. llega un punto que uno tampoco puede trabajar gratis, ¿no? Tiene que cobrar las cosas, tiene que hacerlas bien. No sé cómo explicar, es el equivalente. Yo filtro clientes a través de cobrar consulta. Ya si no me puedes si no me puedes pagar un monto mínimo para una consulta, no sé si vas a pagarme después cuando te tenga que cobrar algo que tenga que realizar un trabajo entero. Entonces es una buena manera de filtrar y hace la profesionalidad de Cecilia misma. Obviamente en una primera instancia vas a perder algún que otro cliente, es una desdicha también, pero también vas a ganar mucha plata de esa manera a la larga. Sí, o sea, muchas veces se pueden imaginar que hemos hablado y hemos hecho terapia de grupo sobre los clientes que no son para nosotros y que son para otro tipo de diseñador o de diseñadora o de rubro, ¿no? Que muchas veces a nosotros nos genera ese sinsabor o esa cosa medio como complicada de decir, me están robando trabajo las fotocopiadoras, ¿no? En el caso de los diseños gráficos, como Claro. que acá hay locales que se dedican a eso, entonces uno dice, uy, se le hiere el orgullo como diseñador y decís, ¿cómo no me contratan? Bueno, es que no son todos los clientes para uno, la verdad es esa. Eso cuesta aprenderlo también y por ahí con los años uno lo va aprendiendo un poco más. De todos modos, está el tema de... bueno, perdón, no quería dejar pasar la pregunta esta que apareció hace un rato que tiene que ver con la validez de la firma digital, que vos habías dicho, Nicolás, que lo ibas a
a responder hace un ratito, no quiero que nos olvidemos de eso. La validez hoy 2020 de la firma digital en Argentina. No sé si querés hacer un... Bueno, no te van a decir dos personas la misma respuesta frente a esto. ¿Qué es lo que pasa? La firma digital es algo muy nuevo, ¿sí? Que tomó mucha relevancia este último tiempo. Hay muchas formas de firma digital. No hay una única forma. Hay que entender eso. Si vos me estás hablando de una firma digital, por lo que hoy en día se llama token, el token, no sé si lo escucharon hablar, el token es un tipo de firma digital que tiene un software, que tiene una autenticación y que está homologado como algo que tiene, eso ya no hay dudas de que es una firma, ¿sí? Es una firma digital. Yo eso lo utilizo, por ejemplo, como abogado de madera, lo utilizo más que nada en provincia. Yo tengo un pendrive que lo enchufo en una computadora y ese pendrive contiene mi firma digital y yo firmo los escritos con ese pendrive. Eso es una cosa. Después está la firma digital, que es la que se implementó un poquito este último tiempo. Yo la descubrí hace un mes, que es Adobe, que es con la que leen los PDF. Sí. Tiene una que tiene de firmas. Esa, a quien no lo sepa, le estoy tirando el dato. Yo no sé cómo funciona la autenticación del programa Adobe, ¿entendés? El software. No sé cómo funciona la autenticación. Lo único que veo es que vos podés insertar a un PDF una firma que haces en la pantalla del celular. Haces una pantalla y después Adobe la inserta. Ahí está. No es la única, me puso. No es firma digital, es electrónica, dice Luisina. Es firma electrónica. Bueno, eso es un conocimiento muy específico que en realidad no tengo, de qué es firma digital y qué es firma electrónica. Por ahí es esta diferenciación, ¿no? Que era lo que yo hablaba de la utilización de un software como autenticación de identidad. Y la otra puede ser más que pase por el lado de que uno emula lo que es un formato analógico, que es una virome en un papel, pero esa forma de firmar, que le dicen electrónica, ¿qué es lo que pasa? Yo si tengo que hacer una pericial caligráfica en un juzgado, el perito calígrafo te va a hacer firmar en un papel y lápiz. Y hay que ver si después puede llegar a una conclusión o no de si esa firma que se hizo en un dispositivo es igual a la que se hizo de mano. En realidad, sirve la firma cuando tenés varios elementos. Si yo, además de firmarlo, te lo mandé por mail, ya ahí tenés una doble instancia de asegurarte, ¿no? Que esa casilla de mail está registrada a mi nombre, ¿sí? Que después eventualmente se puede hacer una pericia informática y vos puede un perito acceder a mi casilla de correo y saber que se envió desde mi casilla. Y la número uno de por qué puede llegar a tener validez es porque yo nunca voy a cuestionar su validez. Yo firmé y nunca voy a decir no firmé yo. ¿Entendés? Esa es la que le da la validez. Después, si yo digo eso no lo firmé yo, me van a tener que atribuir esa firma. Entonces, ¿qué tan seguro es como firma? Y hoy en día te diría que no es tan seguro. Lo más seguro que hay en el nivel de seguridad, el número uno es puño y letra. Y no solamente hacer la firma, sino que escribir por lo menos nombre y apellido. Porque ahí tenés un par de letritas, ¿no? Que podés sacar que salieron de tu puño y letra. Eso es lo que más seguridad da. El puño y letra y la firma con aclaración. Después tenés otros grados de seguridad. Podés tomar el recaudo, como se tomó durante la pandemia, de enviar un archivo firmado a través de una de estas aplicaciones y enviado con un correo electrónico y sumado a un texto que diga doy fe de que doy el consentimiento para tal cosa, ¿no? Todo eso en la escala de seguridad por ahí está en el número 2, ¿sí? Que siempre es mucho mejor que no tener nada por escrito y nada firmado. Que eso sería el 3. Claro, tal cual. No, ¿sabés que apareció recién una pregunta que también suele aparecer? Recién Cecilia también trae el tema de la cotización como contrato, ¿no? O sea, usar el presupuesto firmado, que es una cosa que a veces
te diría que tiene más frecuencia que el contrato en nuestro trabajo, por lo menos desde mi experiencia, el tema de firmar el presupuesto, hacérselo firmar al cliente, ¿no? ¿Eso tiene validez legal? ¿Es un pseudo contrato? ¿Es un contrato o no? No es un contrato, pero es una oferta contratar eso. Ahí les tiré una data. Eso es lo que me acuerdo de la facultad. Es una oferta, eso se ve mucho en lo que es el derecho del consumidor, cuando uno tiene una oferta. La oferta a contratar es, yo te propongo que contratemos hacer esto, ¿sí? Y que ese contrato va a tener este valor. De por sí, no es un contrato en sí, es una oferta, que generalmente la oferta tiene un determinado plazo de validez. Lo ideal es que se le ponga una fecha por la cual se va a mantener esa oferta. Si vos firmás un documento en donde dice un presupuesto, ponele una fecha límite. Eso es lo más que les puedo decir respecto a ese tipo de documentación. Ponele una fecha límite porque no sea cosa que te venga dentro de un año y al nivel de inflación de este país te quieras matar si tenés que terminar de llevar adelante ese contrato, que te lo puede dar un juez por válido porque te dice, bueno, vos hiciste una oferta en donde no pusiste límite y se perfeccionó el contrato a los 12 meses, ponele. Claro. Y te puede decir lo tenés que cumplir. Sí, clarísimo. Vos sabés que recién, no lo veo conectado ahora, pero un socio de la UDGBA hace un tiempo nos mandó un correo y digo el caso porque yo creo que a más de una y de uno nos pasó esto. Hay un trabajo pactado, pautado, se presupuestó, se acordó. El cliente no estuvo contento con el trabajo concretamente, no le satisfizo, bueno, no lo quiso implementar y se negó a pagar. Yo creo que en su momento, yo no sé si no lo contacté, creo que no lo llegué a contactar con vos, Nicolás, pero estamos, bueno, nada, no quiero desviarme, pero la realidad es que este colega estaba como contrariado y decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Porque yo trabajé, presenté, cumplí, y el cliente lo que me dice es que no está satisfecho, que no le gusta lo que hice y se niega a pagarme. Si te encontrás en esa situación, ¿qué margen de acción tenés como para nada salir? Mirá, primero te quería marcar que se le desconectó a Sebas y ahí se unió de vuelta, me Ahí parece. volvió, sí. Ahí está. Bueno, mirá, para contestarte eso, por ahí se perdió la pregunta a Sebas, pero se va a encaminar con mi respuesta. Eso es algo que nosotros en el derecho es el análisis del caso concreto, lo que llamamos. Uno analiza el caso concreto. Hay que ver los pormenores de la situación particular de cómo se desenvolvió y cómo terminó, ¿no? No te puedo dar así tan en el aire, en ese caso particular, cómo es la solución, pero yo te puedo tirar un par de cuestiones, ¿no? Probablemente, si no existió nada por escrito, la va a tener muy complicada el diseñador, ¿sí? La va a tener extremadamente complicada. Hay que ver los pormenores, pero probablemente, si en esa relación el cliente le dijo, mirá, yo quiero que hagas esto, que sea así, que sea asá, ¿sí? Ahí no se puede negar a pagarlo, porque vos reaccionaste a lo que él te dijo, y si contiene eso que te pidió, él tiene que cumplir, porque vos cumpliste con lo que él te pidió, y eso lo va a hacer el análisis el juez, ¿no? ¿Qué tanto cumpliste o no cumpliste? Entiendo. Y eso es lo que nosotros estábamos insistiendo en que siempre tienen que tener todo por firmado. Si lo tenés por escrito y firmado, esto te lo ahorrás. Ya, él me pidió que haga esto, yo lo hice y lo entregué, me tiene que pagar tanto. Y no se puede excusar. Después existe eso de una preentrega. ¿Sí? Vos podés poner en el contrato, bueno, en fecha tal, el diseñador, porque viste que las partes están definidas, el contratante y el contratado, y especificás quién es el contratante y quién es el contratado. El diseñador, que sería el contratado, va a tener una fecha de entrega
de lo que hizo hasta el momento, ¿no? Una preentrega, digamos, ¿no? En esa, él puede visualizar lo que vos hiciste, te puede ajustar algún que otra cosa, porque también el cliente tiene que poder, ¿no? Decir, mirá, esto me gustaría que lo hagas un poquito más así, esto me gustaría con otros colores. En esa fecha de preentrega se ajustan las tuercas que faltan y después llega la entrega final en donde te tienen que pagar, ¿sí? Eso está todo establecido por un contrato. Obviamente, si el contrato es verbal, no lo vas a tener. Y ahí es donde se complica. Y es como les digo yo, se les complica mucho para el lado del trabajador, porque en definitiva son trabajadores, ¿no? No están en una relación de dependencia, pero es el fruto de su trabajo. Ahí es en donde están en una inferioridad de condiciones y ahí donde la percepción como autor tiende a equiparar un poco, a inclinar la balanza, ¿sí? Eso es también lo que te ayuda un poco, porque en caso de duda vas a tener la razón. Es lo que pasa con el derecho laboral, ¿no? Que como decía, también tiene una jerarquía constitucional que es el 14 bis, y que también tiene un indubio pro operario, le decimos. En caso de duda, a favor del trabajador. Bueno, el autor funciona igual. Sí, tal cual. Yo creo que no había contrato porque la consulta terminaba justamente con si teníamos un contrato modelo, que Sebastián se encargó al principio de contarnos y decirnos que no hay contratos modelos, sino que cada contrato es hecho a medida, ¿no? Claramente, que es una de las cosas que va en contra de esto de googlear que uno tiene, ¿no? Contrato, viste, uno googlea y dice, a ver, ¿cómo es un contrato de servicio, de locación? Y a veces uno comete el error de adaptar textos hechos para otras circunstancias a la propia, ¿no? Y es un problema, la verdad, eso a veces puede generar problemas, sobre todo cuando hay conflicto, ¿no? Que es cuando uno lamenta no haber hecho bien las cosas. Claro, lo que puede pasar, Sergio, mirá, yo tengo unos amigos que tienen un salón de eventos, por ejemplo, ¿no? Y, y tienen un modelo de contrato, ellos. Y los contratos no van a ser siempre iguales. A mí me encargaron eso, está bien, eran amigos, les cobré 5.000 pesos. Generalmente un tipo de trabajo así no lo cobraría menos de 10.000 pesos a un cliente, ¿sí? ¿Se entiende? Pero por ahí con 10.000 pesos conseguiste un abogado que te redactó un contrato y que te lo haga de la manera más amplia posible y vos después podés ir ajustando las cláusulas, ¿sí? Porque te pongo el ejemplo de estos amigos. Ellos van ajustando. El contrato es para cuántas personas el evento, ¿no? Para 100 personas o para 1.000 personas, ¿sí? Ellos van ajustando, van poniendo la cantidad de personas, van poniendo... Eso vos podés tener un modelo hecho a tu medida, ¿sí? Y después ir ajustándolo vos, porque generalmente los contratos lo que tiene es que tiene que ser de una manera muy clara también. Entonces hay cláusulas que pueden, que la podés redactar vos y cláusulas que sí han estado hechas por un abogado. Obviamente, si vos vas a tener un trabajo de 200.000 pesos, agarrá y contratá a un abogado por 10.000 pesos, ¿entendés? Porque lo vale. Y pedile que te haga un contrato exclusivo para ese trabajo, ¿sí? Después, obviamente, podés tener para pequeños trabajos un modelo que ya te hicieron a medida y que podés ir ajustando vos. Perfecto. Acá Melissa, bueno, Jonathan, que se había desconectado, dice que, perdón, volvemos un poquito para atrás, firma digital, decía si el usuario, si al usarla no debería ser registrado también, porque al aplicarla la estamos usando como marca personal, la firma. Pero me parece que tiene que ver con la firma digital que vos mencionabas, Nicolás, o sea, esta reproducción digital de la firma, no manuscrita, no puño y letra. ¿Habría que registrarla? Claro, electrónica, firma electrónica o firma digital. La electrónica sería. La verdad que no lo sé. No me quedó del todo claro la pregunta. Si puede ser fácilmente copiada. Dice sobre el tema de la firma digital. Si querés, Jonathan, habilitá el micrófono y preguntala de manera oral, porque por ahí es más claro. ¿Ahí me escuchan? Sí. Yo lo que pregunté si cuando yo uso la firma, la estoy usando como una marca personal. Sería como mi marca. Como tu marca, bueno, vos estás hablando del derecho de marca.
una marca tiene que estar registrada. ¿Vos qué opinás, Sebas? Yo lo estoy llevando por el lado de que habla de que mi firma es mi marca. Yo la verdad, o sea, el tema de la marca personal es todo un mundo en sí mismo. Yo no recomendaría registrar la firma de uno como tal, porque bueno, la firma es algo como muy tuyo que te va a llevar, digamos, como a solemnizar algunos actos, ¿no? Lo que se registra como marca personal son otras cosas. Tu nombre, de pronto un seudónimo que puedas tener, no sé, o cualquier cosa, pero yo no recomendaría registrar como marca personal la firma. Son dos cosas por aparte. Sí, Perfecto. sí, coincido que no es recomendable verlo como una marca personal a la firma. La firma por algo personalísimo que inserta en el documento tu voluntad. Eso es lo que hace. Insertar tu voluntad en un documento genera un consentimiento, que es lo que genera un contrato. O sea, pasa por otro lado, pasa por poder exteriorizar la voluntad. Claro. Por ejemplo, a mí aquí en Argentina me dicen Colombia, bueno, por obvias razones, ¿no? Entonces yo en Argentina podría decir que mi marca personal podría ser Colombia o Sebastián Sánchez o algo así, pero la firma no. Ni a nadie, ni a un diseñador, ni nada, porque es algo bastante delicado que debes tener tú resguardado como en tu círculo íntimo y no registrarlo porque el registro de marca es un registro público, ¿no? Entonces ahí Claro. puedes caer en algún tipo de cosa perjudicial que te hagan. Claro. Imagínate, no sé si vieron la película Atrápame si puedes. una de Excelente, sí. DiCaprio era, ¿no? DiCaprio Sí. era él. Imagínate que aparece un falsificador profesional y se encuentra que tu firma está en un registro público y tiene acceso, ¿no? Esta persona va al registro público y ve que tu firma está registrada. Imagínate que no sea tu caso, sino que la firma normalmente se registre y hubiese un montón de firmas. Esta persona se dedicaría a hacer informes de dominio para ver si tenés propiedades y con todos los datos que le da un registro público como a través de un informe de dominio a elaborar compraventa de inmuebles, ¿no? De pertenencia de otro, falsificando firmas de una manera profesional. O sea, ese es el peligro del que habla Sebastián. Es de película, pero ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, Bueno, los pillos de los hay, entonces es mejor resguardarse uno en eso. yo quería hacerles, como ya estamos como en tiempo, no queremos extenderlo mucho más, ya estamos en 8:15. Quería hacerles una pregunta que tiene que ver con otro de los temas que suele aparecer recurrente, que tiene que ver con el plagio, ¿no? Con esta cosa de vi mi trabajo hecho por otro en otro contexto, me copiaron, ¿qué hago? Evidentemente tengo que tener algún tipo de protección, que ya la han mencionado, el tema de tenerlo por escrito, bueno, nada, hay un montón de cosas que me parece que ya las han tocado, pero ¿cuál es la manera de accionar, si la pueden detallar brevemente? ¿Querés arrancar vos, Sebas? Bueno, dale. Lo primero, si estamos en Argentina, intimar con una carta documento, y el plagio es un delito contra los derechos morales, del cual se puede agarrar dos ramas. Yo explico la civil porque sé que a Nico le gusta el derecho penal. Con el derecho civil, en la carta documento, lo primero que hay que hacer es dejar o hacer como un corte donde se cese con la actividad plagiosa, ¿no? Decirle a la persona, mira, dentro de un término de tantas horas, por favor, cesar, o si no, uno puede iniciar una acción civil para que te paguen, digamos, una indemnización por ese daño que te hicieron, ¿sí? Uno lo puede cesar así, si estamos en el mundo real. Si nos vamos a internet, tenemos otro tipo de herramientas que puede ser, por ejemplo, el Notice and Takedown, es decir, avisarle a la plataforma que hay un producto en infracción para que lo bajen, o hacer una demanda para que bloqueen a la persona, una demanda en internet. No toca demandar a nadie, sino avisarle a la página para que bloquee al usuario que está usando nuestra obra. Digamos que hay una multiplicidad dentro del derecho privado, dentro del derecho civil,
que te permite poder parar con el plagio, con el daño que se está causando y poder recibir una indemnización. Y ahora voy a hacer tuco y le voy a lanzar la pelota a Nico para el derecho penal, pues también es un delito, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, sin duda. Esto que dice es un excelente proceder civil. Yo que soy mucho más... yo me considero litigante. Cuando me preguntan qué tipo de abogado sos, litigante. Yo soy abogado de trinchera. Y soy, digamos que hay que ser un poco estratégico, pero me gusta mucho arrancar con los tapones de punta. Porque eso ya de por sí te coloca en una buena situación. Si vos si te indigna como autor ese plagio, si a vos te genera algo que decís, loco, estoy indignado, yo lo que haría es ir por el derecho penal, que se arme una causa penal en la cual vos denunciaste que alguien te hizo un plagio, que después, bueno, voy a ahondar más sobre la terminología del plagio, pero vos decís, haces una denuncia en donde describís, mirá, yo en tal fecha hice tal obra, la publiqué en tal lugar, en fecha tanto, encontré que esta persona había hecho esta otra obra que es extremadamente similar, a mi consideración es un plagio, ¿sí? Porque después alguien va a decretar que eso es un plagio, ¿no? Pero vos vas a decir, para mí es un plagio, yo no tengo dudas. Y esto, tiene estas características iguales. Entonces, a partir de ahí, un fiscal va a impulsar de oficio, se llama. Impulsar de oficio significa que el fiscal va a agarrar tu denuncia y la va a llevar adelante y hacer ese reclamo, ¿no? A investigar a fondo, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lográs con eso? Que a diferencia de mandar una carta documento, si vos lo tenés en una plataforma en internet, yo no le voy a pedir a Google que lo baje o a Instagram que lo baje. Voy a ir a hacer la denuncia para pedirle al fiscal que como medida preliminar pida una pericia informática o que gente del juzgado o de la fiscalía entre con sus dispositivos personales a determinado usuario de Instagram para certificar la existencia de esta obra. Entonces ahí ya arranqué ganando porque tengo probado que esa obra existe, que mi obra también existe, y después vamos a discutir si es un plagio o no. Si vos no tenés ninguna duda de que es un plagio, y lo hablaste con un abogado y un abogado te dijo, efectivamente eso es un plagio, podés recurrir a la vía penal. No utilicen la vía penal si no tenés un grado de seguridad grande, o si otras personas con otra perspectiva no te dicen, efectivamente eso es un plagio, ¿no? ¿Cuál es la característica del plagio? El plagio es utilizar una obra para armar otra obra que no necesariamente es la misma obra, sino que es extremadamente similar. Y eso va a quedar a un análisis, ¿no? Que va a ir haciendo uno. ¿En qué grado es igual? Vamos a ponerlo en porcentajes. Si vos tenés algo en donde el 3% es igual y el resto es original, no podés hablar de un plagio. Si estás hablando de que es en un 90% igual y la originalidad solamente está en un 10%, ahí sí podés hablar de un plagio. También de circunstancia de si pudo tener acceso o no. O sea, vos no podés hablar que una persona del otro lado del mundo te plagió una obra que vos publicaste en un circuito, no te digo redes sociales, te digo una revista con una tirada barrial. No podés hablar de un plagio ahí si no es exacta, si el porcentaje de similitud no es muy alto, ¿entendés? Eso del porcentaje, tómenlo con pinzas porque es como le dije en un principio, va a ser un análisis de un juez, ¿no? De las circunstancias, ¿no? Pero muchas veces yo vi cosas que en el arte más que nada pasa que, por ahí ustedes me dicen en el diseño también, hay algo que se le dice la apropiación, que decís, uy, esto me gustó y me lo apropio y lo utilizo para mis obras, ¿sí? A veces la apropiación, muchas veces, resulta ser un plagio. Y eso lo utilizan como prácticas que creen que son buenas, pero en realidad son extremadamente negativas como práctica y que pueden derivar en delitos penales, como estábamos hablando.
Obviamente el derecho penal se habla de que es última ratio, que última ratio significa que es lo último a lo que tenés que recurrir, pero a veces cuando uno está en determinadas circunstancias en donde te ves realmente afectado por ese plagio, es una herramienta eficaz, ¿sí? También. Obviamente esto lo tenés que consultar con un abogado, como hablábamos, cuando es mejor arrancar de una manera o de otra. Pero yo muchas veces estratégicamente arranco por la parte penal y no por una intimación civil, que es una muy buena herramienta, pero por ahí para otras circunstancias. Entiendo. Bueno, Nicolás y Sebastián, Sebastián y Nicolás. La verdad que un placer enorme compartir esta charla con ustedes. Hablo en nombre, creo, bueno, de la UDGBA, claro, pero de las colegas y los colegas presentes, me parece que ha sido reveladora. No va a ser la última que hagamos, seguro. Vamos a hacer seguramente una nueva edición el año que viene. Esta va a quedar grabada, pero como siempre es rico el intercambio, son ricas las preguntas que aparecen en el chat. Y bueno, me parece como que siempre nos llevamos cosas de este tipo de charlas, que obviamente, como ustedes imaginarán, no se enseñan en la facultad, ni en las escuelas de diseño. Así que, bueno, de nuestro lado, agradecimiento total, y quedaremos en contacto para un futuro inmediato. Esperemos sin pandemia, ya sin barbijos, ¿no? Presencial. Muchas gracias, Sergio, también por el espacio que nos diste y muchas gracias a la Unión también. Y bueno, también yo espero que se acerquen a Saba, que ahí pasaron la página antes, sí. www.saba.org.ar. Yo también me sumo a los agradecimientos a la asociación, a Sergio, a Nico por hacer el puente. Lo disfruté un montón, siempre esas charlas con creativos, autores, artistas, ya sabes por qué digo todo esto, me gustan mucho porque es llegar a la tierra, ¿no? Uno hay veces como abogado habla de que la norma dice no sé qué y ustedes los dicen, no, es que los problemas son estos, tan. Así que nada, yo también me sumo a la invitación a que sigan a Saba. Los invito también a seguir el API en redes sociales. Nos encuentran como @somos-el-API en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Prontamente vamos a lanzar nuestra página web. Y si me quieren seguir a mí, yo uso mis redes sociales para subir cosas sobre autor. Todas mis redes sociales son @SánchezSebasJ, Sánchez con Z, SánchezSebasJ. Así me encuentran en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en todo exactamente así. Gracias, Germán. Así me encuentran en lo que les pueda colaborar. Así que nada, muchas gracias por la invitación y espero que nos encontremos pronto presencialmente. Un placer. Un saludo a todos. Un placer. Bueno, gracias, colegas. Nos vemos la próxima. Estén atentos que vamos a tener una cosita muy linda en la segunda mitad de diciembre. Sorpresa. Gracias. Chao. Chao, Nicolás. Chao, Sebastián.